Que Dios los bendiga. Qué bendición es poder compartir la palabra un día más. Y el día de hoy vamos a meditar en esta porción de la escritura que está en Hechos, capítulo 17, los versos del 22 al 31. Hechos 17, del 22 al 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este pasaje encontramos un discurso bastante elocuente del apóstol Pablo, una predicación, un sermón en el lugar más importante para lo que es la filosofía humana. Era nada más ni nada menos que en la ciudad de Atenas. Leemos unos versículos antes que Pablo había llegado ahí y estaba esperando que lo alcanzaran sus compañeros de viaje en ese viaje misionero que había empezado algunos años antes. Y resulta ser que estando ahí en Atenas, él se empezó a enardecer, su corazón le dolía al ver toda la ciudad rendida ante la idolatría. Había demasiada idolatría en la ciudad, aunque era la capital cultural e intelectual del mundo. Había demasiada ignorancia y la gente estaba completamente entregada a la adoración a ídolos falsos. Había toda una corte de diferentes diosas y dioses que eran venerados por los atenienses. Y entonces él discutiendo, compartiendo el evangelio, los filósofos más importantes de esa época, se menciona aquí al menos dos escuelas de filósofos, los estoicos y los epicúreos, le mandan traer y le dice: a ver, ¿qué nos estás queriendo decir? Porque oímos cosas extrañas que nunca habíamos oído. Y en esa época y en esa ciudad que se preciaba de ser la capital de la sabiduría en el mundo, todos querían escuchar algo nuevo. Así que por pura curiosidad le dieron la oportunidad a Pablo de pararse justamente en el lugar más importante de la ciudad, donde se discutían grandes temas filosóficos, en el lugar donde sesionaba el concilio de la ciudad, el Areópago, y le dan la oportunidad a Pablo de hablar. Y Pablo no desaprovechó la oportunidad. Como un buen predicador, evangelista, aprovechó perfectamente la oportunidad y les compartió al único Dios verdadero. Y toma muy sabiamente pie a partir de lo que él observó en la ciudad. Le dice: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Les da al menos ese reconocimiento de gente que andaba buscando a Dios, porque sin duda esa idolatría, lo que marcaba en el corazón de ellos era esa necesidad de conocer a Dios, aunque lo hacían de manera muy errónea. Y les reconoce y dice: ustedes son muy religiosos.
Y esto nos da a nosotros una pauta para pensar de que el conocer a Dios es más allá que una religión, no es un tema de religión, no se trata de ser muy religioso, se trata de realmente conocer a Dios, porque le dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, tienen muchísimos altares por todos lados, se ve que realmente están preocupados por encontrar a Dios, por conocerlo. Incluso es tanto su búsqueda de Dios que hasta tienen un altar, dice por ahí, que le han puesto, lo han dedicado al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y de ahí toma Pablo ese punto de partida para decir, bueno, precisamente ese Dios que ustedes están buscando y que ustedes no conocen, al cual adoran sin conocerle, y lo hacen porque tienen miedo de que inclusive se les pase algún Dios que no conozcan y que puedan encender su ira. Bueno, ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es el que yo les vengo a predicar. En primer lugar, les dice Pablo, este Dios que ustedes no conocen es el Dios creador, es el único Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese Dios que la gente no conoce es el que creó todo lo que existe, y es lo que debemos de enseñarle a las personas, que Dios es el que creó su vida y ellos fueron creados con un propósito, porque Dios quiso tener una descendencia para sí mismo, quiso tener una familia, y por eso Dios nos creó. Le dice, además, este Dios es el sustentador, es el que da la vida. Él no nos necesita a nosotros, no necesita que le hagamos un templo, ni esculturas, ni altares, porque Él es el que da la vida, Él es el que da todo. Él es el que sustenta y da aliento a todas las cosas. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Él es soberano, Él hizo los cielos y la tierra, y Él es el que da orden, y por su orden subsisten todas las cosas. Él creó a todos, dice, de un solo linaje, de una sola sangre. Todos somos iguales ante Él. No hay diferencia ante Él. Es un Dios que ha creado a cada ser humano a su imagen y semejanza. Somos de su imagen. Estamos hechos conforme a su semejanza. Eso es algo que debemos de saber y que nos hace amar a este Dios que nos creó, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y les dice, pero sobre todo esto, es un Dios que está cercano. Es un Dios que está accesible, dice. Si ciertamente lo han estado buscando ustedes a tientas, como palpando de manera ciega, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca. Es un Dios que no necesitamos un intermediario para llegar a Él. Simplemente basta con buscarlo y lo encontraremos. Es lo que les dice Pablo, les dice, ustedes lo han estado buscando, pero Él no está lejos. Y entonces les describe cuál es la obra de ese Dios. No solamente los creó, les dice, no solamente creó todo y es el sustentador de la vida, sino que además es un Dios que tiene paciencia y que ha dado el tiempo oportuno para que le conozcamos. Dice, Él ha pasado por alto esa ignorancia, y porque nos ama, ahora nos manda que nos arrepintamos. Él anhela que vayamos a Él, que lo conozcamos. Es un Dios que se da a conocer a través de la naturaleza, pero ahora más que nunca a través de su Hijo Jesucristo. Les dice a los atenienses, les dice, llegará un día en que el Señor nos llamará a rendir cuentas, a juicio, pero será a través de aquel el cual nos ha venido a dar la salvación, aquel que fue muerto y por todos nosotros y ha sido levantado de los muertos. Jesucristo es aquel en el cual podemos ver a Dios, al Padre, porque es Dios mismo que se ha entregado por nosotros. Y Él llega hasta ese punto del mensaje de predicarles a aquel que fue levantado de los muertos. Desafortunadamente, hasta ahí lo escucharon, porque los griegos no creían en la resurrección y se empezaron a burlar de Él. Pero algunos creyeron, dice aquí, algunos, entre ellos Dionisio y Dámaris, dice más adelante, 2 personas atenienses que creyeron en Él y otros junto con ellos. La mayoría se burló de Él, pero algunos pocos creyeron en Él. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice. ¿Del lado de quién vas a estar? ¿De los que se burlan y no creen que
yo soy el Dios creador y todopoderoso y que no estoy sujeto a la imaginación de la mente humana? ¿O estarás del lado de aquellos que le dijeron, queremos escuchar más, como dice aquí el pasaje, que algunos le dijeron, queremos escuchar otra vez de esto que nos has dicho? Y entre ellos estas personas que se entregaron a Él. Dijo el Señor Jesucristo en su oración final por los apóstoles y por todos nosotros, le pide al Padre que lo conozcan a Él y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si queremos tener la vida eterna, necesitamos conocer quién es Dios y quién es Jesucristo, quien vino a morir por nosotros y se levantó y nos abrió el camino hacia esa vida eterna. Yo lo invito a que conozca al Dios que usted busca, tal vez al Dios que usted adora. En conocerlo encontrará usted la vida eterna, la vida abundante. Que no sea más un Dios desconocido, sino el único Dios verdadero que da vida eterna. Oremos. Padre Santo, gracias porque te has revelado a nosotros, Señor. Gracias porque podemos conocerte a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que busquemos siempre saber más de ti, Padre, aprender quién eres tú, cómo nos amas, cómo nos guías, qué es lo que quieres para nuestra vida, Señor. Y que podamos, Señor, adorarte con el conocimiento, Padre, de que tú eres el único Dios soberano, el único Dios verdadero, el único Dios que provee vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra que en esta noche hemos meditado en ella, que sea un bálsamo y una luz para todos aquellos que escuchen este mensaje. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.